Dios le bendiga, hermanos queridos. Que la paz del cielo sea con cada uno de ustedes. Es con mucho gozo que nos encontramos esta noche, ¿verdad? Poquito tembloroso de que no tuvimos aquí el lunes en la noche, pero qué bueno que ustedes han dicho presente. Y le agradecemos también el que nos hayan acompañado allí al funeral de nuestra querida hermana Doris Ramos, y agradecemos a las damas, a las chicas, como le digo, que estuvieron allí haciendo un desfile hermoso y realmente representativo, ¿verdad?, de lo que es el Ministerio de la Mujer y también de nuestra iglesia de Oaxaca. Así que gracias, Mirta, a todas las muchachas y al igual a la familia que nos dio el privilegio y la oportunidad de que ustedes pudieran así hacerlo. Y el martes ayer también tuvimos algunos hermanos presentes con nosotros para poder entonces acompañarlos al Campo Santo. Y hoy le pedimos que tengan dos personas sumamente importantes en sus oraciones. Es el hijo de mi vecina, se llama Alfonso. Lamentablemente tuvo un accidente de motora y está bastante dedicado. Le indujeron en coma, está con un sangrado interno. Así que Dios pueda, ¿verdad? Ella sale esta noche para Estados Unidos posiblemente, estar con ella. Y también presentamos a la hermana Iris, nuestra querida hermana Iris Pérez, que ella está en el hospital nuevamente. Ayer estuvo, hoy regresó. El servidor pudo ir detrás de la ambulancia, aunque llegué primero que la ambulancia porque cogieron el taponcito y yo cogí pensando raramente que iban a poner la sirena, hice por ahí, pero llegué primero que ellos y pude estar allí con ella orando. Y antes de venir aquí regresé y estuve con ella nuevamente orando y la vi bastante animada, bastante animada. Así que sigamos orando para que lo que esté pasando, ¿verdad?, el médico pueda dar con eso y Dios también pueda obrar de una forma poderosa como Él solo sabe hacerlo. Allí estaba José, su hermano, con ella, su cuñada y también la sobrina. Y pedimos que sigamos orando por ellos de una forma especial. Y quisiera hacer un detente ahora para orar por ellos, por favor. Vamos a orar. Querido Padre, en esta hora queremos nuevamente acercarnos al trono de la gracia y confiando que alcanzaremos por tu misericordia el oportuno socorro. Y es para Iris. Iris está allí nuevamente en el hospital y queremos suplicarte, Señor, así como lo hemos hecho durante este día y ayer, que tú puedas obrar, que ella pueda tener paz en su corazón, certeza, Señor, de que tú cumples tu promesa de sostenerla con tu diestra victoriosa y también ser su médico por excelencia. Acompáñala al igual a Alonso, nuestro querido joven y vecino, que allí donde él está hospitalizado en Estados Unidos, él también pueda tener el cerco de tus ángeles poderosos para ayudarla a salir de esta situación. Hay otros hermanos queridos, quizás aquí presentes, otros que no están, que necesitan también intervención, y aquellos que nos escuchan a través de las redes, pedimos que también tú obres en ellos, Padre. Hay algunos que quizás en esta hora están llorando, están suplicando, están clamando. Pedimos, Padre, que tú puedas inclinar tu oído también para escucharlos. Sé con nosotros, así como pidió Tomás, y que podamos tener una noche feliz en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema del sábado hablaba acerca de la victoria en el cielo, porque estamos hablando de la última victoria, así que si hay una última victoria significa que han habido otras. Y ha sido una secuencia de victorias que son importantes que cada uno de nosotros podamos entender y reconocer. La primera victoria que fue en el cielo fue porque allí comenzó todas las cosas. Pudimos ver el sábado de que el mal que existe y que nos afecta diariamente, porque personas que padecen de enfermedades, situaciones difíciles, desastres, diferentes cosas, y estamos entendiendo entonces a través del tema del sábado que el enemigo, al traer el pecado al mundo y comenzar en el cielo, ha provocado esta situación de tantas cosas que suceden al ser humano, a la criatura de Dios, porque quien él quiere atacar es a Dios, pero lo hace a través
de lo que Él puede hacer al ser humano, a la criatura que Dios hizo. Y Dios en su gracia y su misericordia nos decía Apocalipsis 12, 7 y 8 que hubo una guerra en el cielo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No me diga. Satanás fue arrojado del cielo con sus ángeles. Y hablamos de que eran millones de millones y millares de millares, ¿verdad? Eran, si son así la cantidad de ángeles en el cielo, así que una tercera parte, o una cuarta parte, perdón, es bastante. Es bastante la cantidad que hay. Mencionamos quizás que pudiese ser hasta 2 veces o 3 o quizás más en la población del mundo lo que cayeron. Pero gloria a Dios que Cristo venció. Y aunque hubo esa guerra en el cielo, Cristo venció. Y eso nos llena de mucha alegría. Ahora, al Satanás ser arrojado del cielo, entonces trajo la batalla ¿a dónde? Aquí a la tierra. Y por eso es que nosotros tenemos una situación donde tenemos que estar en medio de este conflicto, de esta situación que nos afecta a todos. Porque esa batalla y ese conflicto que Satanás ha traído aquí a la tierra, al ser arrojado, nos afecta a todos porque Él nos ataca a todos. Él no lo deja a nadie sin acercarse a Él para hacer daño a través de sus secuaces, a través de sus demonios, a través de los ángeles caídos, sino que Él intenta y atenta contra todo el mundo, sin dejar a uno afuera. Por eso es que Pablo nos recalca de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra grandes potestades que están en el aire. Y por eso es que necesitamos la armadura de Dios, porque esto es una guerra que necesitamos estar armados todo el tiempo. Todo el tiempo. Si no estamos armados todo el tiempo, pues necesariamente vamos a perder. Porque si un soldado no tiene la coraza, ¿qué le pasa? Es herido a muerte. Si no tiene la espada, que es la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? No va a poder defenderse. Y así sucesivamente. Así que esta batalla que nosotros tenemos, este conflicto aquí en la tierra, es sumamente importante para nosotros reconocerlo y también prepararnos. El cielo se preparó. El cielo a ver que Satanás venía, porque así lo dice el versículo, con gran ira, ¿verdad? Venía con coraje, pues al estar aquí, porque eso dice el versículo en el libro de Apocalipsis, ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha llegado. Y él está como león rugiente buscando a quien devorar, pero Dios en su misericordia, en su gracia, y eso es lo que vamos a estar estudiando esta noche, ya tenía a alguien separado para enfrentar a Satanás por nosotros. Porque tú y yo no podemos. No podemos. Satanás fue creado superior a nosotros. Usted sabía eso. Y al ser creado superior a nosotros, como fue aquel que estuvo en mando de los ángeles del cielo, tiene más conocimiento que nosotros. Y conoce más de Dios de lo que usted pueda pensar. Y sabe cómo mezclar la verdad con la mentira. Ejemplos tenemos en el libro de Mateo cuando estaban las tentaciones de Jesucristo. En las tentaciones Él usó en algún momento dado la palabra de Dios, pero no la usó como está escrita, sino que Él buscó la manera de hacer pensar a Jesucristo que si Él se tiraba del risco, los ángeles iban a estar disponibles para ayudarlo. Y también le quería hacer pensar que si Él convertía las piedras en pan, eso no era ningún pecado. Y si lo adoraba, menos. Pero Cristo fue muy claro en aclarar, valga la redundancia, la palabra de Dios. Y usó la misma palabra de Dios para defenderse. Y usó la misma palabra de Dios para refutar al enemigo y decirle, escrito está. Escrito está. Y qué glorioso es eso, qué glorioso. En la historia nosotros, para que usted entienda un poquito por lo que estamos pasando, un poquito más de cerca, ¿verdad? Y le damos la bienvenida a aquellos que nos están viendo a través de la red. Existe lo que se conoce y existió la Segunda Guerra Mundial. Y hay un personaje en esa Segunda Guerra Mundial que sobresalió y quien provocó toda la situación, que es Adolfo Hitler.
En inglés, Adolf Hitler. Y lamentablemente, este hombre, pues si uno mira y busca información acerca de él, él fue una persona, un dictador que fue político y fue un líder alemán. Y cuando miramos la historia de él, pues nos dice que nació el 20 de abril de 1889 en Austria. Y es ampliamente conocido por su rol como el líder del partido nazi y como el dictador de Alemania desde el 1933 hasta su muerte en el 1945. Y algunos piensan que él se quitó la vida cuando se encontró atrapado. ¿Qué pasó bajo el régimen de Hitler? Se implementaron políticas y acciones que llevaron al inicio de la Segunda Guerra Mundial en el 1939. Y también se llevaron a cabo numerosos crímenes y atrocidades. ¿Cuál es la atrocidad que más usted recuerda de él? El genocidio que cometió contra los judíos y contra otros que no eran, ¿verdad?, de la raza que él quería que sobresaliera en Alemania. Así que eso lo llevó al inicio de la Segunda Guerra Mundial y es lo que nosotros conocemos como el Holocausto, porque allí murieron millones de personas, no fueron miles, millones. Y todavía vemos, ¿verdad?, películas, documentales. Y creo que hasta los otros días había una señora que estaba viva de ese holocausto. Y hay unos cuantos, ¿verdad?, que están todavía contando la historia. Y lamentablemente, principalmente eran judíos y fueron perseguidos y asesinados en campos de exterminación. Los llevaban en un tren, no les dejaban saber lo que iba a pasar, allí los llevaban a un campo de concentración, le quitaban toda la ropa, no importando el frío que había, y allí ellos aglomerados entonces empezaron a matarlos a través de un gas y diferentes cosas que realmente no tienen explicación. Pero algo pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Los aliados decidieron atacar y hacer algo diferente que él no se esperaba, y eso lo llevó a la derrota. Y es lo que se conoce como el famoso Día D, el D-Day. El D-Day. Ese día fue una operación que se llama Overlord, que fue una importante operación militar de la Segunda Guerra Mundial, donde tuvo lugar el 6 de junio en el 1944 y marcó el inicio de la invasión aliada de Normandía, Francia. La operación fue un punto de inflexión crucial en la guerra y se considera uno de los mayores asaltos militares. Esa planificación llevó mucho tiempo, pero finalmente entraron y lamentablemente murieron muchos soldados también. Según ellos iban entrando, los alemanes ya estaban esperando, ¿verdad? Y realmente hay una película que vi que realmente me destrozó el corazón, que es conocida como Salvando al Brian, Saving Private Brian, donde el actor Tom Hanks hizo el papel principal de buscar a ese joven, porque su madre ya había perdido a sus 3 hijos y ahora él era el cuarto. Y no querían que él también, eso era costumbre antes. No, espérate, tiene muchos hijos en la guerra y están muriendo todos, vamos a salvarle aunque sea uno. Pero mire qué interesante, por salvar a uno murieron unos cuantos, pero lo salvaron. Y él pudo contar la historia de lo que había sucedido. Y ese día marcó entonces lo que sucedió por mar y tierra. Y cómo fue que ellos pudieron entrar. Y entonces al entrar en ese día, que fue crucial, evitaron que la guerra continuara y terminaron con aquello que Hitler quería hacer. Y de manera similar, nosotros los seres humanos hemos sido sometidos a una tiranía terrible. Cuando Adán y Eva renunciaron a la potestad que Dios les había dado al entregársela a Satanás, entonces comienza algo sumamente difícil. Y Satanás no es buena gente con nadie, como nosotros estábamos diciendo al principio. O sea que era algo
Definitivamente Hitler estaba controlado por el enemigo, por su forma y manera verdad de querer exterminar a esta población. Y el enemigo ha sido igual. Porque mire qué interesante, en el libro de Apocalipsis, vamos al capítulo 12, nuevamente el que estudiamos el sábado. Vamos al capítulo 12 y mire lo que dice allí el versículo 9. Mire cómo identifica a Satanás. Los nombres que le dan. O sea, no es una persona fácil, un ser especial lo que está hablando aquí, un ser muy difícil, Pito. Porque miren los nombres que él tiene. Estos son los sobrenombres, María, que él tiene. Aquí cuando nosotros estamos buscando a alguien, perdón, cuando estamos buscando a alguien en el barrio, a veces si usted le llama por el nombre, nadie lo conoce, Tomás. Pero si usted le dice Radi, o si le dice Jamie, como me dicen a mí, pues puede ser que lo conozcan, pero sí, si lo llaman por Jaime Blanco o el pastor Jaime Blanco, muy pocos lo conocen así, pero todos mis vecinos me conocen por Jamie. Pero miren cómo llama Satanás aquí, la palabra de Dios. Y fue lanzado fuera el dragón, versículo 9, estamos leyendo el capítulo 2. La serpiente, ¿cómo le dice primero? Dragón, y ahora ¿qué le dice? Serpiente antigua. ¿Por qué usted piensa que le dice serpiente antigua? Pues se está refiriendo al Edén, lo que pasó allá. Porque fue en la antigüedad. En aquella tentación maya, lo que pasó fue a través de una serpiente que se realizó, esa trampa, ese engaño. Que se llama también como diablo. Diablo. ¿Y cómo más? Y Satanás. O sea que la palabra de Dios nos está asegurando aquí, Noemí, que este enemigo es un enemigo de muchas trampas y de muchos personajes o muchas maneras de ser o características o muchas maneras de camuflajearse para poder engañarnos a nosotros y perseguirnos y hacer nuestras vidas de cuadrito. Y es interesante que la palabra de Dios nos lo declara así, con esos nombres: diablo, Satanás, dragón, serpiente antigua. Pero lo interesante es, y por eso es que necesitamos que Jesús viniera a esta tierra, dice ahora allí, fue arrojado a la tierra. Porque primero dice, el cual engaña al mundo entero, no a unos pocos. ¿A cuánto engaña, Olga? Al mundo entero. Aquí nadie se escapa. Aquí usted podrá decir, yo soy bueno, yo no necesito a Jesucristo. Ya usted está en graves problemas. Yo no peco, he escuchado a algunos decir, ya usted está en graves problemas porque ha sido engañado por Satanás para hacerle pensar que usted no necesita de Jesucristo. Porque él sabe que Jesucristo lo puede vencer y tú puedes vencerlo a través de Jesucristo. Por eso es que Pablo dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y por eso es que ahora nosotros nos encontramos en esta situación donde también el cielo planificó el D-Day, el día de un ataque que haría derrotar al enemigo. Y era cuando menos lo pensaba. Estaba dicho en la profecía. Estaba claro desde antes de Jesús llegar que él iba a llegar, ¿cierto? Se había mencionado en varias ocasiones y se habló de diferentes maneras en que él iba a aparecer. Y en medio de esta guerra a dimensiones cósmicas, Jesús aparece en esta tierra, por gracia de Dios. Pero en un momento dado, se cuestiona en el libro de Apocalipsis quién es el que puede venir a salvar al hombre. ¿Quién es capaz de así hacerlo? Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 5, que fue la lectura bíblica. Esta semana estaremos usando el libro de Apocalipsis. Todos los temas tienen que ver con eso. En el capítulo 5, versículo 1 en adelante, que fue nuestra lectura, miren cómo dice.
Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Están buscando, Juan está viendo esta visión y se está haciendo una pregunta allí frente al trono: ¿quién es digno de abrir este libro? ¿Cuántos sellos tiene? 7 sellos. Y entendemos que esos 7 sellos representan 7 periodos de tiempo de la historia de la iglesia. Pero dice el versículo 3, pero ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. ¿Y cómo estaba Juan? Dice el versículo 4, poco, mucho, porque tenía que ver con la historia de este mundo, lo que estaba pasando allí. Y Juan estaba llorando, porque no se hallaba nadie que fuera digno de abrir el libro. Fíjense qué interesante. No se encontraba, de los que estaban presentes allí, no había uno que podía abrirlo. No había uno. Ahora, miren cómo dice el libro. Versículo 5. Entonces uno de los ancianos me dijo: gloria a Dios por estas palabras. No llores. ¿Qué le está diciendo? No llores. ¿Por qué? Porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David. ¿De quién está hablando aquí? ¿Con quién se compara el personaje con el león de Judá? Como ser el león de Judá. ¿Con Cristo Jesús? ¿Quién es del nacimiento de la raíz de David, que también menciona la palabra de Dios? Cristo Jesús. Miren, por ejemplo, cuando estamos hablando que dice allí el león de Judá en Génesis 49, 9 al 10. Miren cómo dice aquí. No tiene que buscarme porque vamos a leer varios versículos para confirmar lo que está diciendo aquí. Génesis 49, 9. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue a Silo. A él se congregarán los pueblos. Y está hablando ya de Cristo Jesús en ese proceso y en ese nombre que se le está dando en esa hora. Y como linaje de David, también nos dice Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago, retoñará de sus raíces. ¿Y qué más dice el versículo 10? Acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Y Apocalipsis 22:16 dice: yo soy Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, declarado por el mismo Jesucristo. Así que, ¿de quién está hablando Apocalipsis aquí? Capítulo 5, versículo 5. De Cristo Jesús. ¿Quién era el único que podía abrir esos 7 sellos? Jesús. Y miren cómo dice la última parte del versículo 5. Ha vencido. ¿Qué hizo Jesús para poder abrir los sellos? Venció. Amén. Y esa victoria es otorgada para nosotros. ¿Y dónde venció? En el cielo y también ahora aquí en la tierra. Amén. Gloria a Dios por eso.
¿Sabes? Que Él venció y por ende, como Él venció, ahora tú puedes hablar de la vida eterna, puedes hablar de un cielo nuevo, de una tierra nueva, puedes hablar de la resurrección, puedes hablar de la segunda venida de Cristo, puedes hablar de la eternidad, puedes hablar del milenio y puedes hablar de que para siempre estaremos morando en una tierra nueva, aquí donde será establecida y el trono de Dios también en medio nuestro. Por eso es que tú puedes hablar de eso. Si Cristo no hubiese vencido, usted no puede hablar de eso. Pero gloria a Dios que Él venció y Él era el único que podía abrir ese libro. Así que entonces podemos ver que a partir de ese capítulo y el capítulo 6, el libro sellado con 7 sellos es el libro de la historia en relación con el pueblo de Dios, es lo que está explicando allí. Y los 7 sellos representan 7 periodos, que era lo que le estaba mencionando, de esta historia. Es una historia dramática porque miren que la iglesia sufrió persecución y pasó por diferentes cosas y miles y millones murieron a consecuencia de todo lo que el enemigo hizo en contra de la iglesia. Y de la historia se ve hasta el 1798 cuando sucede y termina la persecución en contra de la iglesia. Pero fue un momento difícil para la iglesia. Y Dios permitió que la iglesia pudiese salir airosa de toda esa situación. ¿Por qué? Porque Cristo venció. Y ese ser vencido es el que yo quisiera hablarles un poquito ahora. Del ser que venció, perdóneme, al ser vencido, que es Satanás. El ser que venció se conoce como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando nosotros miramos la palabra de Dios, es el apóstol Juan quien habla de ese cordero en Apocalipsis, pero él también escribe que Juan el Bautista menciona a Cristo Jesús como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No había otra manera que el pecado del mundo fuera quitado. Desde el Edén se sacrificaba un animal. Desde el Edén y por ahí en adelante, al igual que Caín y Abel tuvieron que aprender, aunque Caín no quiso aprender ni quiso seguir las instrucciones del cielo, porque él no quiso recibir el perdón de sus pecados, él quiso ofrecer algo en sacrificio contrario a lo que Dios había pedido. Y ese sacrificio siempre iba a representar y representaba a Cristo Jesús. Así que Caín decide utilizar frutos y cosecha de sus siembras para decir, con esto yo puedo recibir el perdón. Pero estaba equivocado. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, no hay remisión. Y era necesario que el Cordero llegara. Miren lo que dice Apocalipsis 5, 6 y 7. Entonces, en medio del trono, de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi de pie a un cordero. ¿A un qué vio él? Un cordero como si hubiese sido inmolado. ¿Qué significa que hubiese sido inmolado? Sacrificado. O sea que el aspecto de él estaba siendo representado como que había pasado por una situación difícil. Él no salió de la guerra ileso. ¿O salió ileso de la guerra? No, tiene sus cicatrices y la veremos por la eternidad. ¿O no veremos las cicatrices de Jesucristo por la eternidad? Eso será lo que veremos para recordarnos el precio del pecado, el precio de nuestra salvación. Y sigue diciendo el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículos 6 y 7. Como si hubiera sido inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién es este ser que a la vez se lo trata como león y como salvador o como cordero? Indudablemente es Cristo Jesús. Porque el único que se menciona como cordero en la Biblia es ¿a quién? A Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Y qué bueno que Cristo Jesús llegó a esta tierra para tomar nuestro lugar. No había otra forma, yo no sé si usted ha entendido eso, no había otra forma de que nosotros pudiésemos salir de la esclavitud.
Lo representa allí el libro de Éxodo, el capítulo 10 en adelante, hablando acerca de las plagas, y luego de las plagas, en la última, ¿qué está pasando? Se celebra la Pascua. ¿Y qué representaba la Pascua? La libertad del pueblo de Israel. Y lo iban a hacer con un cordero. Esa sangre le iban a poner en el dintel de la puerta, iban a comer de ese cordero. Y si era muy grande o pequeña la familia, tenían que buscar a otra familia para comerla con ellos. Y ya esa noche tenían que dormir preparados para salir a la libertad que Dios les iba a dar. ¿Cómo salió el pueblo de Israel? Por su propia fuerza. ¿Cómo salieron de Egipto? Por el poder de Dios. ¿Cómo usted entonces puede salir de la esclavitud? Yo no sé cuál esclavitud puedes tener. Aquellos que nos están viendo por las redes, puede ser la esclavitud del alcohol, del cigarrillo, de las drogas, quizás la pornografía, o puede ser también el problema de no estar satisfecho con tener una sola esposa, ¿verdad? O puede ser también que tienes un problema de robar, cleptomania le dicen eso. Y estás esclavizado en eso, y por más que no quieras hacer esas cosas, te sientes tentado en hacerlo. Pero el único que puede librarte de eso es Cristo Jesús. No hay otro. No lo busque, que no lo hay. No lo hay. Hay personas que dicen, yo te ayudo. Pues miren, tenga cuidado, porque algunos han escuchado yo te ayudo y terminan peores que cuando comenzaron. La realidad es que quien puede ayudarnos y no fallará en dar en el blanco es Cristo Jesús. Y por eso necesitamos recurrir a Él. ¿Dónde está esta figura que se emplea para hablar de Jesús? Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12, en el culto de los israelitas, usted sabe que existía un santuario. ¿Y qué pasaba en ese santuario? Se realizaban distintos sacrificios. Y entre esos sacrificios se sacrificaba un cordero para el perdón de los pecados. Por eso, cuando Jesús es crucificado y ya termina el proceso de crucifixión, ¿qué pasa con el velo del templo? Se desgarra. ¿De dónde? De arriba hacia abajo. Como hemos estudiado aquí, para que nadie dijera eso fue alguien que ya lo tenía planificado y rasgó el velo. No, no, no. Pasó desde allá, arriba, y eso no tenía 10 pies de alto. Era bastante alto. Y de allá arriba cayó, exponiéndose entonces lo que había detrás del velo, dejando saber que ya el sacrificio había llegado. Un sacrificio perfecto, dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos. No había otro que podía tomar ese lugar, solamente Cristo Jesús. Así que los israelitas sabían que se había estipulado que la sangre era lo único que podía ellos recibir para el perdón de sus pecados. Por eso se hacía el día de la expiación. ¿Se acuerdan que el pastor Acevedo, muy bien hablando acerca del día de la expiación, cómo se escogía a ese becerro y se hacía el sacrificio o el carnero y todo aquel que era parte de aquel grupo que durante el año había pedido perdón por sus pecados, ese día sus pecados eran purificados, el templo era purificado, sus pecados eran olvidados. Pero necesitaba llegar el modelo por excelencia, que es Cristo Jesús. Y el único que puede librarnos, y por eso Apocalipsis es tan claro en eso, es Cristo Jesús. Miren lo que dice Isaías 53. Yo sé que lo hemos leído antes, pero me gustaría leer los versículos 4 al 7. Vamos a leer lo que habla acerca de ese sacrificio. Y cómo es que Jesús vence en el Calvario. Isaías 53, 4 al 7. Ciertamente dice allí que es cierto. Llevó él nuestras enfermedades. ¿Y qué más pasó? Sufrió nuestros dolores.
pero nosotros le tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Fíjense todo lo que Jesús pasa al ser sacrificado en la cruz del Calvario. Está haciendo todo eso ¿por qué? Por el pecador. Por el pecador. Y al hacer todo esto es que él obtiene la victoria en la tierra. Porque si él no lo hacía, no había forma de obtener victoria en esta tierra. Difícil cosa era. Pero él lo hizo y sigue diciendo. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo. Qué interesante es. Para que tú y yo pudiésemos tener paz, ¿qué hace él? Dame el castigo a mí. Dame el castigo a mí. Eso me recuerda la historia de unos jovencitos que estaban en la escuela. Antes, cuando la escuela, allá para los 1800 y 700, cuando la escuela era mixta el salón, habían de todas las edades en el salón, porque era un pueblo pequeño, de campo, y la maestra le daba clase, la misma clase a todos los niños de edad, porque algunos ni tan siquiera tenían primer grado porque estaban trabajando en la finca y tenían que estar trabajando y de vez en cuando se turneaban entre los hijos a ver quién iba a estudiar este año y quién no. Pero allí había un muchacho grandulón, rubio, fuerte, que parecía que tenía 18 años, pero apenas tenía 15. Y había otro que tenía 7 años. Y lamentablemente la maestra había puesto unas instrucciones muy estrictas en la pizarra con respecto al que desobedeciera a la maestra o desobedeciera a las normas, a las leyes que ella con los estudiantes había expuesto, o sea, habían escrito. Y dice que en un momento dado el niño de 7 años fue acusado de algo y la maestra dijo, pues hay que seguir con la ley, con las reglas que tenemos en el salón. ¿Y cuáles son las reglas? Y ella dijo, pues la regla es que tú mereces recibir 7 azotes, con las reglas. 7 azotes. Los niños se preguntaron, pero este nene no va a recibir los 7 azotes. Era una regla de esas que son, parecen más bate que reglas. Un palo de esos gorditos que era como de 1 pulgada de grueso y como de 3 de ancho. Y este muchacho había hecho mucha amistad con el grandulón de 15 años porque el grandulón no tenía hermanos pequeños y vio a este niño como un hermano menor. Y cuando la maestra fue a azotarlo, le dijo, Missy, maestra, le dice el grandulón, usted ha olvidado una regla. Dice, una regla olvidado, pero ¿y cómo es posible? Aquí nosotros repasamos todas las reglas. No, nosotros acordamos que si alguien no podía soportar lo que se le iba a castigar, que otro podía tomar su lugar. Así que yo quiero tomar el lugar de él. ¿Tú estás seguro, fulano? Sí, yo estoy seguro. Pero tú no hiciste nada. No importa. Yo quiero tomar su lugar. Así que él intervino y tomó el lugar de su amiguito de 7 años. Para este muchacho que parecía que tenía 18 años, de estar levantando heno y estar haciendo muchas cosas en la finca, en la granja, tomara el lugar de ese niño. Y recibió los azotes. Y el otro niño iba llorando, pensando en que aquel que él consideraba como su hermano mayor estaba sufriendo por él. Pero lo interesante es que el otro, el grande, no estaba llorando. Según le daban, él se sonreía, porque estaba viendo que no era el chiquito o el pequeño que estaba recibiendo los azotes, sino él. Y eso lo hacía feliz. Eso fue exactamente lo que Jesús hizo por nosotros. Tomó nuestro lugar. Porque dice el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. ¿Y quién es el pecador? ¿Jesús era pecador? No. ¿Quiénes somos los pecadores? Nosotros. Así que el Cordero toma nuestro lugar, aún siendo sin mancha. Recibe los azotes. Recibe todo para que yo entonces pueda ser libre. Para que yo entonces pueda obtener la victoria.
para que la victoria que él obtuvo, yo también la pueda tener. Por eso es que a veces he compartido esta cita que dice que Satanás sabe que el alma más débil, pero que depende de Jesucristo, es más fuerte que todas las huestes de las tinieblas. ¿Usted sabe qué es eso? Son palabras mayores, Biblia, que Satanás sabe que el alma más débil, pero que depende de quién, de Jesucristo. Él sabe que es más fuerte de cuántas huestes de las tinieblas, que todas. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Yo no sé si usted recuerda a Adriano Quiles, evangelista de nuestra asociación y de Puerto Rico. No sé quién dio la historia, no recuerdo, pero sí la llegué a escuchar mientras trabajaba en la asociación y como pastor. De las muchas historias que dijeron del pastor Adriano Quiles. Decía que cuando lo llamaban para que él fuera a orar por una persona que no estaba bien, que se entendía que estaba poseída, el demonio gritaba y decía: a ese no lo traigan, no lo quiero aquí. ¿Por qué no lo quería allí? Porque venía muy bien acompañado. Y Dios es quien le deja saber al enemigo que tú y yo no estamos solos, que es la hueste celestial la que va con nosotros. Amigos, Jesús venció a Satanás en la cruz al demostrar su amor por nosotros, su amor por ti. Ahí que Satanás no pudo entender eso. Pero ¿cómo es eso? Yo que pensaba que ya esto estaba cuadrado. Yo pensaba que ya yo iba a quedarme con este planeta. A pesar de lo que se había dicho del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, yo pensaba que iba a poder vencer. ¿Y qué pasó? No venció. Amén. Fue derrotado. ¿Y fue derrotado de qué manera? Como así lo dice Génesis capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice Génesis capítulo 3, versículo 16? Vaya conmigo, por favor. 3:15, perdón. 3:15. Dice la última parte. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. ¿Cuál era mortal? El de la cabeza, el del talón. ¿Cuál iba a asegurar de que el enemigo estuviera en el piso? El de la cabeza. Porque si te doy en la cabeza, Willy, no te voy a chocar. No vas a quedar aturdido. No vas a quedar como que, ¿qué me pasó? Pregúntame a mí que me dieron un bolazo en la cabeza cuando yo jugaba softball en la high. Me dieron un bolazo cogiendo para segunda base, Pedro. Aquí con una bola softball y yo vi como en los muñequitos, los pajaritos y las estrellas dándome vuelta aquí y caí plano en el piso. Estuve inconsciente por unos segundos, casi un minuto. Y al otro día, cuando me miré en el espejo, me había dado cuenta que sí me habían dado un bolazo porque tenía el ojo como la bola de grande de softball y todo esto negro hasta acá, hasta el cuello. Y tuve una contusión, es que se le dice en español. Sí, concussion en inglés. Una contusión, o sea, me había afectado el cerebro. En ese caso, el cantazo que le di, porque el muchacho la tiró para sacarme a mí, quería sacarme a mí a las malas. Así que él dijo, voy a sacar a este. Yo era de cuarto año, y el muchachito era de segundo año, así que él quería demostrar que él jugaba, ¿verdad? Bueno, así que cuando se echó para atrás para tirar eso como si fuera estaba pinchando la bola, yo llegué en el medio de la bola y el cacho del segunda base y caí plano. Y estuve acostadito unos días, pero el enemigo, Dios le dio en la cabeza para que él entienda que más poderoso es Dios que él, que la victoria es asegurada por medio de Jesucristo y que él no podrá hacer nada para quitarnos esa victoria, a menos que tú se lo permitas. ¿Sabías eso?
Tú solo puedes permitir que Él obtenga la victoria sobre tu vida. Si no nos rendimos a Jesucristo, ¿qué estamos diciendo? La victoria es para el otro. Por eso tenemos que rendirnos a Cristo. Aquel que quita el pecado del mundo. Jesús dejó el cielo por ti. No fue algo fácil, pero lo hizo. No escatimó, sino que descendió para morir por nuestros pecados. Y por último, hermano querido, con la victoria como hombre, porque Jesús vino como hombre, con esa victoria como hombre demostró que el ser humano sí puede obtener la victoria. ¿Qué hizo Jesús al venir como hombre? Demostró que el ser humano también puede obtener la victoria. Amén. Y damos gloria a Dios por eso. Porque la Biblia nos dice, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, estoy leyendo Hebreos 2:14, Él también participó de lo mismo, para destruir por su muerte al que tenía dominio de la muerte, a saber, el diablo. ¿A quién vino Jesús a destruir? Al diablo. Y se vistió como nosotros, para poder así hacerlo. Y para que nadie dijera, él tenía ventaja. No, no, no. Cuando él venció las tentaciones, ¿qué usó él? ¿Su poder o la palabra de Dios? La palabra de Dios. ¿Y usted no cree que él siguió usando la palabra de Dios según iba en el camino? Y usó la sabiduría que Dios también le había dado a través de su palabra cuando le dijo a los fariseos, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eso es claro, eso lo dice la palabra de Dios. Dios pide su parte, pero también nos dice la palabra de Dios a través de Pablo que debemos de dar a aquel que nos pide cuenta. Y por medio de esa sangre derramada por Jesús, que no es otra cosa que la palabra, en medio de la palabra sangre existe la palabra amor, porque eso es lo que está allí. Es que Cristo tiene la victoria. ¿Qué quiero decirte esta noche? Que tú no estás derrotado. Que tu vida no termina hoy ni mañana. Y quizás estás pensando hasta en el futuro, ¿qué va a pasar? Porque hay muchas personas que sin llegar mayo ya están pensando, no en el hermano mayo, sino en el mes de mayo. ¿Verdad? Están pensando en el mes de mayo. Váyame, esa es la grabación, que esto aquí para allá, que los chavos, ¿qué voy a hacer yo? Tranquilo. Vamos a vivir el día de hoy. ¿Y qué vamos a hacer con los restos de los días? Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, ¿y qué va a hacer? Y Él hará. Pero por medio de Jesucristo que nosotros podemos obtener la victoria. Dice Apocalipsis 12:11, ellos lo han vencido por la sangre del Cordero. ¿Cómo tú puedes vencer? Por medio de Jesucristo. No hay ningún problema en que tú digas, Jesús, sálvame, cuando tú te sientas en una situación que no puedes salir. No hay problema en decir, Jesús, sálvame, cuando tú entiendes que no puedes triunfar. No hay problema en gritar, Jesús, sálvame, cuando no sabes qué hacer porque estás pasando por una situación difícil. No hay problema en decir, Jesús, sálvame, cuando tienes problemas y no sabes cómo resolverlos. Sean emocionales, sean de problemas de familia, de hijos, lo que sea de enfermedad. Es cuestión de gritar, Jesús, sálvame. Y tan pronto como él responde, cuando Pedro lo gritó, así lo hará también contigo. ¿Recuerda cuando Pedro estaba caminando sobre el mar? Dios mío, sálvame, ¿qué dijo él? Que perezco. Lo sacó rapidito. No dejó que fuera al fondo. Blum, 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 blum. No, no, no. Echa para acá, Pedro. Yo estoy aquí para ti. Y de la misma forma Él está para ti y para mí. Porque esa victoria que Él obtuvo aquí en la tierra no era para Él solamente. Era por ti y por mí. Para que tú puedas decirle al enemigo, tú estás vencido. Y yo confío en mi Dios que es fiel
y poderoso. Así que te hago unas preguntas. Quizás te sientes derrotado por tus culpas y hay otros que se pueden sentir derrotados por su complejo de inferioridad, por la baja autoestima. Te sientes esclavizado por tus defectos de carácter, por tus caídas en el pecado, por tus limitaciones morales. ¿Crees que jamás podrás tener derecho al cielo por causa de tu pecaminosidad? Hoy el mensaje de Apocalipsis te dice que el Cordero venció por ti en la cruz para librarte de tus culpas y de tu condenación. Alabado sea el Señor. Hoy en adelante debes de salir de este lugar. O si estás escuchando, debes de terminar el video, entender en tu cabeza, en tu mente, de que por medio de Jesucristo tú también puedes obtener la victoria. ¿Lo crees así? Yo lo creo. Amén. Y eso es garantizado. Eso no es como la Toyota, ¿verdad? Eso es garantizado, garantizado. Como decía otro anuncio de carro que era Honda. Honda, clase y más. Clase y más. ¿Se acuerdan? Vi que es lo que hacen los jingles. Clase y más. No hay otra manera. Ese es Jesucristo. No te olvides de eso. Declara en el nombre de Cristo Jesús esta noche para ti la victoria. ¿Quieres declararlo? Vamos a estar en pie para orar y agradecer al Dios del cielo. Señor, hoy reconocemos nuestra condición. No será la mejor del mundo, pero tú tienes solución para todo. Y por medio de la sangre derramada de Cristo Jesús, nosotros podemos cambiar. Al rendirnos a tus pies, como lo hemos hecho en el pasado y quizás hoy y en esta hora, tu palabra promete que seremos diferentes. Que ya no seremos territorio del enemigo, sino del cielo. Que ya no seremos derrotados, sino que obtendremos victoria. Gracias porque el Cordero y el León, conocido también como el León de Judá, obtuvo la victoria por nosotros. Y gracias porque hoy podemos decir que el cielo está a favor nuestro y nos ofrece también la victoria. Gracias por ese sacrificio poderoso, Señor. Gracias por vencer y gracias también por ayudarnos para vencer. A ti encomendamos nuestras vidas de cada uno de los que estamos aquí y aquellos que nos están viendo también, suplicando que tu poder sea manifiesto en nosotros. Y cada vez que el enemigo venga con una trampa, con un engaño, con una tentación, nosotros podamos acudir al león de la tribu de Judá. Nosotros podamos, si hemos caído, quizás decir, la sangre del Cordero me limpia de mis pecados. Y no solamente decirlo, sino reconocerlo, Señor, y reconciliarnos también contigo si es necesario. Gracias por la victoria garantizada en Cristo Jesús. Es en su nombre que te damos gracias y lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga a todos. El viernes, si Dios lo permite, estaremos hablando con la ayuda del Señor acerca de las buenas noticias. Que Dios les bendiga y lo esperamos el próximo viernes. Buenas noches. Escuchamos el himno tema.